Prepárate para escuchar y presenciar una cirugía hasta las entrañas de la política, inmigración, entrevistas y mucho más. Con Arturo Gálvez, El Bisturí, periodismo sin anestesia. Para miles de familias mexicanas que radican en los Estados Unidos, que algún día abandonaron su tierra buscando mejores condiciones de vida, el regresar a sus estados de origen, a su tierra, es uno de los mayores momentos de júbilo para millones de personas que van a recordar su infancia, otros que visitan familiares, otros que van a pasar buenos tiempos, ya sea festividades de fin de año o algún otro tipo de ocasión especial. Sin duda, el regresar a su tierra natal. Bienvenidos a un episodio más de El Bisturí, periodismo sin anestesia. Yo soy Arturo Gálvez, le doy la más cordial bienvenida a este episodio de El Bisturí. La llegada del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tras la elección del 2 de julio del año 2018, marcó sin duda un antes y un después en la historia política de México, ya que por primera vez llegó a la presidencia de la República un hombre que cargaba consigo pues el ánimo y la esperanza de alguna forma de un verdadero cambio en México, la esperanza de que por fin muchos mexicanos, millones, es decir, miles quizá, cientos de miles, pudieran regresar a sus pueblos, a sus estados natales, a radicar ya de forma definitiva, ya que el gobierno de López Obrador traía consigo pues aires de cambio, traía consigo esperanza. Sin embargo, fueron pasando los meses, fueron pasando los años y esa algarabía, ese júbilo fue quedando solamente en eso, en promesas, como recuerdos, porque tan pronto llegó el gobierno al poder, comenzó a dar la espalda a miles de migrantes mexicanos, decenas de miles de migrantes radicados en Estados Unidos, así como el incumplimiento de sus promesas también para millones de mexicanos que votaron por López Obrador y sus aliados en el año 2018. El gobierno de México asumió su triunfo en las urnas como un cheque en blanco para erosionar o desmantelar pues buena parte de lo construido por sus predecesores, sin importar el valor objetivo de los proyectos en cuestión. El presidente López Obrador pues parecía mirar, ¿no? O parece mirar todavía con la misma sospecha reformas estructurales, obras de infraestructura, dependencias gubernamentales, órganos autónomos y sistemas de apoyo a comunidades en riesgo. Da igual, si la idea viene de antes, hay que borrarla o reducirla, dijo López Obrador en algún momento. Esa desconfianza se extendió al andamiaje de la difusión turística del país en el extranjero y, mucho más importante todavía, a programas para protección de los mexicanos en el exterior. Pues fue el programa Paisano, aunque no tan reciente, fue en marzo del 2019, el sistema de asistencia y orientación a migrantes mexicanos que viajaban a México y que siguen viajando o regresan al país desde Estados Unidos. El programa Paisano, que fue instaurado en 1989, fue un programa de protección a los migrantes mexicanos que regresaban a sus lugares de origen, que era un programa que había sido diseñado para promover la seguridad y promover la información de aquellos que volvían a su tierra, aquellos que regresaban ya fuera por carretera o en los aeropuertos, ya que el programa Paisano también fue un programa que estuvo operando en diferentes aeropuertos del país, como en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, el Aeropuerto Internacional de Tijuana, entre otros, y con el pleno aval de sus aliados, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no tuvo ningún reparo en depurar pues este programa donde participaron sus aliados del Partido Verde Ecologista de México y del Partido del Trabajo, convirtiéndose por ende en sus cómplices. Y otro pues que no dijo nada, absolutamente nada, fue el entonces canciller Marcelo Ebrard, que se mantuvo mudo, sordo y ciego ante este hecho sin precedentes de que este programa
haya sido eliminado y que de la noche a la mañana las oficinas del programa Paisano en Los Ángeles, Chicago y Houston, que eran las 3 oficinas principales de este programa donde operaba, y desde ahí se cubrían aproximadamente unas 40 entidades en Estados Unidos y cuyas oficinas pues ayudaban en una larga lista de trámites, atendían decenas de miles de dudas y preocupaciones de la comunidad mexicana en Estados Unidos, que generalmente desconoce sus derechos y prerrogativas en ambos países. El programa también editaba una guía muy valiosa, herramienta de difusión de casi un centenar de páginas. La guía pues desapareció posteriormente, aunque se siguió editando por ahí como un par de años después, pero menos de la mitad de páginas de lo que se editaba anteriormente. Finalmente en el 2021 el programa fue eliminado al 100%, no fue restituido, tal como López Obrador dijo en algún momento de que el programa sería restituido. Lo cierto es que el programa jamás volvió a mencionarse y bueno, esto fue con el propósito de según el presidente y sus allegados, de la austeridad republicana. Por eso es que se depuraron decenas de varios otros programas que habían sido creados durante las administraciones anteriores, y es que para el presidente López Obrador todo lo que parecía, olía, tenía pues una figura remota de neoliberal. Para el presidente de México, López Obrador, pues era un pecado el que un país como México haya sido un país gobernado por el neoliberalismo por aproximadamente unos 30 años. Por eso es que el programa Paisano pues fue a parar al cesto de la basura y que jamás fue restituido. Después de todo, el Instituto Nacional de Migración y otras entidades encargadas de la dinámica migratoria, como el COMAR, que atiende a los refugiados, sufrieron reducciones radicales de presupuesto para miles de personas. Esta ha sido una de las peores consecuencias del personal consular, que han tenido que asumir aún más funciones. Las cosas pues han ido empeorando, ¿no?, de poco a poco, al grado de que ahora los mexicanos que viajan por tierra a México no tienen una entidad especializada para recibir información y a la que pueden recurrir para protección en caso de necesitarla. Lamentablemente, con la llegada de López Obrador se desmantelaron no solo proyectos que ya estaban en México avanzando, como el caso del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que fue uno de los mayores golpes sin duda para la infraestructura del país. También hay que recordar que el avión presidencial fue vendido por menos de la mitad del valor real, y en esto pues le sumamos acá del lado de Estados Unidos el programa Paisano. El programa Paisano, que le repito, por 30 años fue un programa muy bueno, y en mi propio testimonio a mí nadie me lo contó. Yo viajé a México por tierra, a mi estado natal Zacatecas, quizá por unos 28 años, 25, 28 años por tierra, algunas veces por avión, y el servicio y la orientación básicamente era la misma en los puntos a donde uno acudía para información. Sobre todo por carretera era más necesario ir bien preparado, por la razón de que las aduanas internas del país en esos entonces, hasta el 2013, eran lugares donde los paisanos pues sufrían de la extorsión, de la mordida, de las amenazas, también de la hostilidad de los agentes de aduanas, hasta que Enrique Peña Nieto depuró las aduanas internas del país en el año 2013 para prevenir ese tipo de problemas, quedando solamente las de las fronteras y en los aeropuertos, que bueno, como cada país pues tiene sus propias aduanas. El caso de México no es la excepción, pero las aduanas internas sí eran un grave problema para los mexicanos que viajaban por tierra. Pero con la guía del programa Paisano muchos podían defenderse, porque aquellos que se atrevían podían usar la guía para poner una queja o para defenderse un poco. Hoy día eso no existe, y bueno, que López Obrador en repetidas ocasiones pues ha presumido las remesas como un logro de su gobierno. Lo cierto es que López Obrador ha sido el peor presidente en toda la historia de México para los migrantes. Si bien es cierto que López Obrador tiene mucha simpatía en Estados Unidos y que tiene mucho apoyo en Estados Unidos, pero lamentablemente quienes lo apoyan son personas que no viajan a México, son personas que viven la gran mayoría en un estado migratorio irregular, que por su estatus, que no tienen documentos legales en Estados Unidos,
Muchos no pueden viajar a México, muchos no viajan, viven permanentemente en Estados Unidos. Ese es el mayor apoyo que tiene López Obrador. Institutos como Pew, por ejemplo, que habla de esas cifras y por qué un presidente que ha sido el peor para los mexicanos en el exterior, pues es uno de los más populares, curiosamente, ¿no? Y la razón es muy simple, porque López Obrador aumentó los programas sociales en México, los programas que se crearon, básicamente la mayoría dentro del gobierno de Vicente Fox, crecieron un poquito en el gobierno de Felipe Calderón, en el de Peña pues se mantuvieron por ahí más o menos, no con muchos cambios, pero llegó López Obrador y, por ejemplo, pensiones para ancianos, discapacitados, jóvenes construyendo el futuro, por ejemplo, se popularizó, y muchos mexicanos en el exterior que tienen pues ese sueño, ¿no?, de volver a su lugar de origen, volver a su tierra, siguen viendo en la figura de López Obrador como un mesías, como un dios, que si regresan a México pueden vivir, no vivir quizá no bien, pero por lo menos pueden tener algo a donde recurrir para poder reiniciar su vida. Sobre todo aquellos que son deportados, que caen en desgracia de la deportación y que regresan a su tierra, a su lugar de origen, después de vivir años en Estados Unidos, pues regresan peor que como se vinieron. Y son esta gran mayoría son los que ven al presidente de México, López Obrador, como el gran salvador, como el mesías, cosa que no lo ha sido, que ya en la vida real, ya fuera de lo que es la demagogia de López Obrador, pues sí, sin duda ha sido el presidente peor, no solo para los mexicanos en el exterior, sino para los mismos mexicanos dentro de México. Y la razón de esto es que la inseguridad pues ha ido avanzando tanto que hoy organismos internacionales que se dedican al monitoreo de la seguridad afirman que ya 3 partes de territorio nacional están bajo control del crimen organizado por la incapacidad del gobierno de hacerles frente. Y es que la política de López Obrador de abrazos no balazos realmente ha sido pues carta libre para el crimen organizado, para hacer lo que se les da la gana, para irrespetar las autoridades, para imponer su ley en muchas regiones de México donde no hay presencia alguna ni de la Marina, ni de los soldados, ni de la Guardia Nacional, donde la policía municipal está imposibilitada para hacer cualquier tipo de frente a estas bandas del crimen organizado, y donde hay homicidios, hay secuestros, hay extorsiones, hay desapariciones forzadas, se han encontrado fosas clandestinas por todos lados. Entonces pues esa es la realidad de México, con un hombre que en campaña pues no fue mala su campaña por todas las promesas de cambio que hizo. Y yo creo que aquí más o menos vamos a algo similar, ¿no? A lo que pasó con Vicente Fox. Hay que recordar que Vicente Fox llegó en el año 2000 con nuevos bríos, un hombre que también pues parecía que después de 70 y pico de años, 72 años de gobiernos priistas, que no todos fueron malos, pero sí hubo, por lo menos los últimos 30 años fueron pésimos, y que llega Vicente Fox con nuevos bríos, nueva figura, con la posibilidad de colocar a México por primera vez en su historia después de Porfirio Díaz en los primeros planos internacionales en economía. Pues no, lamentablemente fue un chasco el gobierno de Vicente Fox. Luego Calderón, su guerra contra el crimen organizado, Peña pues por ahí más o menos sin pena ni gloria, y a todo eso se le fue sumando la popularidad de López Obrador, popularidad que hay que reconocer que hasta nuestros días tampoco ha bajado, tampoco se ha caído en mucho. Debe de andar ahorita más o menos en un 66%, cosa que me imagino va pues a favorecer mucho a la candidata del oficialismo, Claudia Sheinbaum, en esta presente elección. Pero para los mexicanos en el exterior, a pesar de que López Obrador ha presumido las remesas, como le decía hace rato, ha presumido las remesas como un logro propio, un logro de su gobierno, un logro de la Cuarta Transformación, lo cierto es que ha sido pésimo, y con la eliminación del programa paisano, sin duda, pues uno de los golpes mayores, además de que se eliminaron otros programas como el 3x1, por ejemplo, que evitó que muchas poblaciones en los estados donde se aplicaba, como Michoacán, Zacatecas,
Jalisco, Guanajuato, Oaxaca, por ejemplo, muchas comunidades pues no quedaran fantasmas, donde los paisanos colaboraban con $1, por ejemplo, y el gobierno ponía 3, y así se fueron realizando y haciendo muchas obras en México, desde carreteras, capillas, escuelas, compra de ambulancias, equipo médico, etcétera. Pues bueno, el 3x1 desapareció también gracias a la ambición de López Obrador de acaparar todo este billete para sus obras estructurales que nada más no han rendido los frutos necesarios. Pues ya ve, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, el mentado AIFA, se ha convertido más en un aeropuerto de carga que en un aeropuerto de pasajeros. El famoso Tren Maya tuvo su llamaradita por ahí a finales de diciembre. 3 meses después no se ha vuelto a saber más nada. Esto por mencionarles solo 2. El tren interoceánico dice que la competencia lo que va a ocasionar el cierre del canal de Panamá. Sueños guajiros totalmente. Pues no, simple y sencillamente no. Se han invertido cientos de miles de millones de pesos para obras que eventualmente terminarán como elefantes blancos, y creo que será el tiempo quien nos dé la razón. Pero bueno, ya viene otra elección presidencial. Ya viene una nueva elección, 2 de junio del 2024, Morena con sus nuevos aliados, ahora con eslogan "sigamos haciendo historia", otros que el el segundo piso de la cuarta transformación, mejor dicho, no un cuarto piso de la cuarta transformación, pues sería ya fatal, pero por lo menos segundo piso de la cuarta transformación con sus mismos aliados. Pero yo creo que aquí los electores deben de tener muy presentes una cosa, sobre todo los mexicanos en el exterior, y qué le aconsejarán a sus familiares en México cómo voten. Les van a aconsejar seguir votando por partidos satélites como el PT y el Verde, cómplices y aliados de López Obrador en la depuración del programa paisano, que a los mexicanos que vivimos en Estados Unidos nos interesa muchísimo más lo que nos pasa aquí. Obviamente nos interesa mucho lo que pasa en México, pero nosotros aquí vivimos todos los días, aquí respiramos, aquí trabajamos, aquí consumimos, aquí pagamos impuestos, aquí tenemos nuestras broncas, aquí tenemos nuestros problemas, muchos aquí tenemos nuestra familia, y aquí es lo que nos interesa. Allá también, y colaboramos con remesas, hacemos grandes a 2 países, trabajamos aquí, pagamos impuestos aquí, consumimos aquí, de paso mandamos remesas a México para seguir haciendo 2 países grandes. Pero con un gobierno malagradecido y sus aliados malagradecidos, como el PT y el Verde, cómplices de Morena, ¿le va a aconsejar usted a sus familiares en México que voten por el PT y por el Verde, o por el Verde y el PT, donde no van en coalición con Morena? Hasta aquí el podcast de esta semana. Los espero en el siguiente episodio. Yo soy Arturo Galvez, muchas gracias por seguir suscribiéndose al canal, active la campanita para más notificaciones. Muchas gracias, le agradezco infinitamente que se tome el tiempo para escuchar el podcast, y de nuevo, muchas gracias. Cada día somos más. Esto fue El Bisturí, periodismo sin anestesia. Te esperamos el próximo episodio. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Gracias a todos. Cada día somos más.